Mis hermanos, la mañana de hoy yo quiero hablarles de aquellos pensamientos, estado o condición que invaden nuestras mentes. No importa la raza, el sexo, la religión, a todos nos tocan. Yo doy gracias a Dios porque las Escrituras registran ocasiones donde los grandes hombres de Dios, como Moisés, Elías, Jacob, David, los discípulos de Cristo y muchos más, sus mentes se apoderaron, o más bien estos pensamientos se apoderaron de sus mentes. En nuestro caminar en Cristo, la manera como nosotros respondamos a estos pensamientos, la manera de que nosotros accionemos cuando ellos nos invadan, nos podrán o acercar más a Dios o nos alejarán más de Él. Es probable que usted en este momento esté pensando cuáles son esos pensamientos. Estamos hablando de pecado, pero créanme que aunque el pecado puede incrementar estos pensamientos que turban, no necesariamente tenemos que estar en pecado para que esta condición diga presente en nuestras vidas. Sin más preámbulo, de lo que quiero que hablemos esta mañana es sobre las dudas. ¿Quién de ustedes ha tenido dudas? Una pregunta como muy simple, ¿verdad? La voy a hacer un poquito diferente. ¿Quién en este momento no tiene dudas? Es natural que todos tengamos que luchar con las dudas. Pero lo que quiero que veamos esta mañana es por qué en ocasiones las dudas tocan las puertas de nuestra fe. Y una vez las dudas tocan la puerta de nuestra fe, entonces, ¿de qué manera nosotros debemos responder? ¿Qué vamos a hacer cuando esas dudas vengan a nuestras vidas? Yo quiero que ustedes me acompañen a orar para que Dios nos dirija en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, que una vez más tu pueblo viene delante de ti, Señor. Y te damos la gloria y la honra que tú te mereces, porque tú eres nuestro Dios. Gracias por esta bonita oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has permitido cantarte a ti. Gracias porque nos has permitido celebrar la cena del Señor, recordando lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en aquella cruz. Gracias, Padre, porque ahora hemos de meditar en tu palabra. Y es por ello, Padre, que nosotros clamamos a ti, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos dirijas en este tiempo. Que nosotros podamos discernir lo que ya de antemano tú revelaste en tu palabra. Padre, tu Hijo, yo me presento a ti para que tú pases carbón encendido por mis labios, para que tu palabra pueda ser predicada de manera fiel. Amén. Oh Señor, y que todos salgamos edificados de este lugar y comprometidos, oh Señor, por hacer las cosas que tú nos has mandado hacer. Comprometido, Señor, con llevar una vida cristiana conforme a tus propósitos, Señor, y no conforme a los propósitos de este mundo. Gracias, Dios bueno y Dios todopoderoso, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, yo quiero invitarles a que vayamos a Mateo 11, versículo 1 hasta el 6. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y dice el versículo 6: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Gloria a Dios por su palabra. En el versículo 1, vamos a entrar inmediatamente en ello, vemos que nuestro Señor Jesucristo había iniciado su ministerio. Ya Él era conocido
en toda Palestina. Ya de él se sabía en Galilea, en Decápolis, en Jerusalén, en Judea y del otro lado del Jordán. Dice el texto que en esta ocasión, luego de él haber dado instrucciones a sus discípulos, entonces se separó de ellos y continuó entonces enseñando y predicando. Ahora bien, en el versículo 2 habla y entra el personaje de Juan el Bautista. Y es el testimonio de Juan el Bautista, la ilustración que quiero usar esta mañana, para que veamos que aún los grandes hombres de Dios pueden caer en dudas en momentos de debilidad. De Juan nosotros sabemos muchas cosas. De Juan sabemos que fue un hombre extraordinario. Toda la vida de Juan, todo lo que hacía fue extraordinario. El anuncio de su nacimiento fue milagroso. Aún su nacimiento fue milagroso. Después de 400 años de silencio profético, entonces aparece este hombre en el desierto predicando. En él se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento sobre el precursor del Mesías. Iba a venir un precursor antes que el Mesías llegara. Él fue esa voz en el desierto que llamaba al pueblo a que enderecen sus caminos, a que se arrepientan de sus pecados. En Marcos nosotros podemos ver que muchos, dice todos los de Judea y los de Jerusalén venían a él. Y no solo venían a él, sino que dice que se arrepentían y eran bautizados. Juan fue esta persona que, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dijo que después de él venía uno que era antes que él, al cual él no era digno de desatar la correa del calzado. Y más aún, en una ocasión Juan estaba bautizando y se acerca a nuestro Señor y él lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan también testificó que él vio el Espíritu Santo que descendía como paloma sobre nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo que mientras esto sucedía, escuchó una voz que decía: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Menciono todo esto, mis hermanos, para que nosotros sepamos de que Juan dio un testimonio claro de que Cristo es el Hijo de Dios. Pero entonces, ¿qué pasó con Juan? Los versículos que acabamos de leer, parece que algo estaba pasando en la vida de Juan. ¿Negó Juan a Cristo? ¿Qué lo llevó a él a esta condición de dudas? Dice el versículo 2: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Estamos hablando del mismo hombre. Mis hermanos, la verdad es que Juan estaba confundido, estaba desconcertado. Él no estaba cuestionando la veracidad de la palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento, o cómo le fue revelada a él mismo mientras él bautizaba a Jesús. Juan más bien estaba inseguro acerca de su comprensión de esas verdades. Estaban sucediendo algunas cosas y él, lo que tenía en su cabeza, eso no ataba con lo que él creía. Jesús mismo testificó acerca de Juan, para que sepamos que es un hombre de Dios, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan fue un verdadero hombre de Dios, sin embargo, dudó. Los discípulos de Cristo, aún caminando con él todos los días durante 3 años, también dudaron. Entonces, mis hermanos, aunque esto pueda servirnos a nosotros de consuelo, la verdad es que Dios quiere que nosotros caminemos en la fe, dejando a un lado las dudas. Amén. Amén. A Dios no le satisfacen nuestras dudas. Van en contra de Él. Las dudas van en contra del plan que Dios tiene para con nosotros, su iglesia. Las mismas escrituras nos advierten de lo peligrosas que son las dudas. Santiago capítulo 1 versículo 6 dice: el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. Mis hermanos, definitivamente Juan estaba pasando por una crisis de fe.
Es esa crisis de fe entonces que lo lleva a él a preguntar, a enviar a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú, versículo 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? La frase aquel que había de venir era una frase muy conocida en esos tiempos. Cuando se hablaba de aquel que había de venir, evidentemente se estaba refiriendo al Mesías. Juan creía en el interior de su corazón que Cristo era el Mesías. De hecho, él anunció que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero las circunstancias, los acontecimientos o la falta de algún acontecimiento habían nublado la mente de Juan. Él está diciendo, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, pero ¿será que me equivoqué? Mis hermanos, estamos viendo el testimonio de Juan, pero yo quiero que a medida vamos avanzando en estos versículos, usted piense en sí mismo, pensemos en nosotros. Cuántas dudas muchas veces vienen a nuestras mentes y hasta ponen en tela de juicio en lo que nosotros creemos. Entonces, vamos a ver con este texto 4 razones que puede hacer que un hombre de Dios caiga en pensamientos de duda o confusión sobre su creencia. Primera razón, las circunstancias adversas. Vamos a ponernos en los zapatos de Juan y vamos a decir que humanamente hablando, la carrera de Juan en este momento estaba pasando por un desastre. Independientemente de todo lo que había hecho aquel hombre, recordemos en qué situación se encuentra él en este momento. Ese gran profeta, ese mensajero de Dios que había dejado la comodidad de un hogar sacerdotal, porque sus padres eran sacerdotes, para irse al desierto a predicar sobre el arrepentimiento. Este hombre que lo único que hizo durante todo su ministerio fue, con determinación y valentía, hacer lo que Dios le mandaba hacer. Predicar sobre el arrepentimiento. Y es ese hombre entonces que en este momento se encuentra ¿dónde? En la cárcel. Es este hombre de Dios que está preso. Y lo peor aún, estaba preso por denunciar el pecado de Herodes, por aquel adulterio que Herodes cometió con la esposa de su hermano. Entonces, las condiciones en las que se encontraban Juan eran deplorables. Este hombre acostumbrado a estar allí en el desierto, caminando libremente e independiente, ya tenía 1 año en un calabozo oscuro y asfixiante. Ese calabozo en el que se encontraba Juan, mis hermanos, no es como las cárceles que nosotros conocemos hoy. Y mira que en nuestro país dicen que las cárceles son terribles. Pero la verdad es que si comparamos el lugar donde estaba Juan, es imposible verlo a lo que tenemos nosotros hoy. Lo que más se parece a donde estaba Juan es cuando usted tiene esa imagen de un pozo. Es como si él estuviera en un pozo, oscuro, solitario, sin energía, ¿verdad? Y evidentemente con mucho calor allí, según dicen los estudiosos. Juan el Bautista, mis hermanos, conocía bastante bien el Antiguo Testamento. Y mientras él estaba en esa cárcel, entonces, por su mente podrían estar pasando muchas cosas. Él sabía, como conocedor del Antiguo Testamento, que la palabra de Dios decía que el Mesías vendría a vendar a los quebrantados de corazón. Él sabía que la palabra decía que el Mesías venía a publicar libertad a los cautivos. Juan sabía que el Mesías venía, dice las Escrituras, y a los presos aperturas de la cárcel. Eso está en Isaías, capítulo 61, versículo 1 al 3. Juan tenía todas estas cosas en su cabeza y decía, pero ven acá, yo estoy preso, ¿y dónde está la libertad? ¿Y dónde está liberar a los cautivos? Mis hermanos, pensemos en esto y pensemos en nosotros mismos. Cuando vienen situaciones opuestas, situaciones difíciles, problemas económicos, pérdida de un familiar, una enfermedad catastrófica, un cáncer, ¿cuáles son las preguntas que vienen a nosotros? ¿Acaso usted no piensa, Señor, pero por qué a mí? Señor,
Pero ahora cuanto más yo te necesito, no te siento. Es más, en ocasiones empezamos a dudar y a cuestionar si verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, es aquí cuando esa alarma tiene que dispararse. Tiene que dispararse porque cuando estos pensamientos vienen a nuestra cabeza, entonces allí Satanás toma partida y lo que quizás no es tan grande, él lo va a hacer mucho más grande. Y entonces se nos va a hacer mucho más difícil salir de esa situación de duda, de esos pensamientos que nos perturban. Va a ser mucho más difícil liberarnos de ellos. Sabemos que es difícil, pero es el momento cuando nosotros tenemos que pensar en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Cuando venga esta situación, nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios y recordar lo que nos dice. El mismo Pablo, estando preso, decía, suena difícil, regocijaos en el Señor siempre. Amén. Otra vez os digo, regocijaos. Y es el mismo Pablo que dice que por nada el Señor está cerca, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. No importa la circunstancia. Y dice la misma palabra de Dios en Filipenses 4:4-7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que volver a la palabra de Dios cuando estamos en circunstancias opuestas. Así lo hizo Juan. Juan lo que hizo fue que él acudió a nuestro Señor para que Él le disipe las dudas. Juan acudió a la fuente correcta y es lo que también nosotros tenemos que llevarnos esta mañana. Segunda razón que encontramos en este texto, información incompleta. Muchas veces cuestionamos cosas cuando no tenemos toda la información en nuestra cabeza. Versículo 2 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, y es bueno que sepamos esto, porque después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, Juan no había tenido otro contacto con nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que todo lo que Juan sabía acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, era por informaciones de segunda mano. Era por informaciones que los discípulos le llevaban. Y de seguro que esas informaciones no llegaban completas. Entonces, Juan no había sido un testigo ocular, como lo fue, por ejemplo, Pedro, Jacobo y Juan, que fueron testigos de un destello de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Juan no tuvo ese privilegio. Muchos creyentes, muchos de nosotros hoy, dudamos y cuestionamos acerca de algunas verdades de nuestro Dios. Y esto lo hacemos por la falta justamente de información, o porque lo que sabemos de Dios, y se da con mucha frecuencia, que cuando aquellos que están cuestionando a Dios, es porque lo que saben de Dios lo saben de oída. Lo que saben de Dios no es porque están sumergidos en la palabra de Dios, sino por lo que escuchan y por lo que oyen que otros están diciendo por allí. La motivación y exhortación que siempre hacemos de este púlpito, los pastores, es que los miembros de esta comunidad sean como los bereanos. ¿Qué hacían los bereanos? Eran hombres sumergidos en la palabra de Dios, que examinaban lo que se estaba predicando a ver si eso era verdad o no. Mis hermanos, no se lleven de lo que nos estamos diciendo acá. O no que no se lleven, vayan y valídenlo. Amén. Con las propias escrituras. Amén. Si usted tiene dudas porque no tiene suficiente información, es el momento entonces para que usted venga en oración delante de Dios y se presente a la palabra de Dios y se deje guiar por ella. De seguro, mis hermanos, que Dios nos va a hablar a través de ella. De seguro que si nosotros, cuando vienen estos pensamientos de duda en nuestras mentes, nosotros venimos en oración y le pedimos a Dios que nos ilumine y venimos a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? El Señor va a disipar las dudas. Amén. Todos los que estamos aquí tenemos una gran ventaja que no tenía Juan. Pero ¿cómo así? ¿Qué tenía Juan? Mis hermanos, nosotros, para Juan poder conseguir información extra, ¿qué tuvo que hacer? Enviar a unos discípulos para saber sobre los hechos de Cristo. Mandó a preguntar, ¿eres tú el Mesías o ha de venir otro? Nosotros tenemos el privilegio que tenemos la palabra de Dios completamente revelada. Amén.
Nosotros tenemos la fuente, señores. Tenemos la palabra de Dios revelada. No necesitamos ninguna otra revelación. Porque ya todo está revelado allí. Todo lo que necesitamos saber acerca de nuestro Dios ya está ahí. Lo que tenemos que hacer es venir delante de Dios en humildad, en oración y pedirle a Dios que nos ilumine. Tercera razón. La tercera razón que hace que el hombre dude es la influencia del mundo. Si hay algo que con vehemencia nos puede quitar las vistas a nosotros de las cosas de arriba, es el mundo. Mis hermanos, el mundo nos distrae y toca de manera tan sutil cada uno de todos nuestros sentidos. El mundo los toca. Lo que leemos, lo que vemos, lo que oímos, todo eso nos influencia. Y sin darnos cuenta, nosotros podemos llegar a un nivel en que sin darnos cuenta, entonces nos estamos apartando de las verdades y que nosotros hemos creído. Hay que tener ojo con el mundo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, de manera muy sabia, pidió: Padre, yo no te pido que lo quites del mundo, pero guárdalos del mundo. El mundo nos distrae. Por eso, joven, por eso, hermano, nosotros tenemos que estar atentos a lo que el mundo allá afuera está ofreciendo. Para que con los principios bíblicos que nosotros tenemos y lo que se enseña y lo que nos dice la palabra de Dios, entonces poder contrarrestar todas esas trampas que el mundo nos pone. Juan el Bautista no estuvo exento al mundo, mis hermanos. Por eso él tuvo que mandar discípulos a preguntarle al Señor si ha de venir otro. Lo que Juan oía que nuestro Señor estaba haciendo no cuadraba por completo con lo que la mayoría de los judíos de aquel tiempo esperaban que el Mesías iba a hacer. Y probablemente Juan estaba de acuerdo con esos conceptos erróneos que durante tanto tiempo los judíos pensaban. Juan estaba influenciado por esos conceptos o con esas malas interpretaciones del mundo. Cristo ¿qué estaba haciendo? Enseñando, predicando y sanando. Mientras que los judíos esperaban que el Mesías iba a venirse a oponerse al régimen de ese tiempo. Los judíos estaban esperando a ese Mesías que iba a acabar con los paganos, con los crueles o injustos romanos. En fin, de una u otra manera, mis hermanos, el mundo influencia de una u otra forma para ponernos dudas en nuestra mente acerca de nuestra creencia. Dice la palabra: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? De esta otra frase entonces se desprende la cuarta razón. La cuarta razón son expectativas no cumplidas. Muchas veces cuestionamos cuando ciertas cosas no se cumplen en nuestras vidas. A veces vamos a la palabra y vemos algunas promesas y decimos: pero es que esto no se está cumpliendo. Mateo 3, del 11 al 12 dice: el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan, al igual que muchos judíos, esperaba juicio. Juan estaba esperando que el Señor limpiara su era. Juan estaba esperando, como dice este pasaje, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso habla, mis hermanos, de juicio. Eso era lo que ellos estaban esperando. Juan quería que, si bien ese era el Mesías, estaba convencido de que Cristo era el Mesías, pero él quería un juicio inmediato. Él entendía que como él era el precursor, el que venía después de él inmediatamente iba a establecer su reino. Juan predicó en el desierto, tiene 1 año preso y nada pasa. En el buen dominicano, Juan está diciendo: Señor, ¿y el reino de los cielos para cuándo? Ya predicó, ya vino, hay testigo de eso, él es un fiel testigo de eso, pero él está preso. ¿Qué pasa? Aunque suena jocoso,
mis hermanos, la realidad es que las expectativas no cumplidas generaron dudas en Juan y así lo hace con nosotros hoy. Siempre ha sido difícil para nosotros los creyentes comprender por qué Dios permite que muchos de sus hijos sufran. A nosotros se nos hace difícil pensar por qué tantas personas malvadas allá afuera progresan. Pero ¿y por qué a ellos les va tan bien y por qué a nosotros no? Todo depende de cuáles son las expectativas que nosotros tenemos. A veces, muy emocionados, nos jactamos en decir, Cristo viene pronto. ¿Cuántos están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Todos decimos amén. Pero viene un año, viene el otro, y Cristo siempre está viniendo, como dicen allá afuera, y no termina de llegar. Entonces la verdad es, mis hermanos, que esta esperanza que nosotros tenemos, si no estamos bien cimentados, entonces empieza a desvanecer. Y con ella entonces arrastramos lo que es nuestra devoción para con el Señor. Le confieso que yo soy uno de los que sufre, yo me entristezco cuando yo veo a un hermano o a una hermana que pierde ese fervor de servirle a nuestro Dios. Me entristece de verdad yo ver aún en medio de nuestras personas que tienen dones y talentos dados por Dios, que por una u otra razón no lo están poniendo al servicio de nuestro Dios. Y decimos que estamos esperando la venida de nuestro Señor. Vamos a ver cuál es la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le da a Juan para disipar esas dudas que él tenía. En la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le da a Juan, se refleja por completo la identidad de nuestro Señor Jesucristo. En esta respuesta nosotros vemos la misericordia, el poder y aún la disciplina del Señor. Nuestro Señor Jesucristo no le respondió a Juan. La pregunta fue, ¿eres tú el que ha de venir o ha de venir otro? Jesús no le dijo, sí, yo soy el que ha de venir. Él no le respondió así. ¿Qué fue lo que le dijo? Versículo 4 al 5. Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Jesús, como Dios omnisciente que es, conocía perfectamente las condiciones que se encontraba Juan el Bautista. Jesús sabía que la muerte de Juan era inminente y por eso su respuesta fue tan contundente y cargada a la vez de misericordia. Lucas 7, del 20 al 21, describe mucho mejor este hecho. Lucas nos dice que en la misma hora, cuando los discípulos fueron donde nuestro Señor Jesucristo y le hicieron la pregunta, dice Lucas que en esa misma hora ocurrieron los milagros. Juan, al recibir esta respuesta, interpretamos nosotros, su corazón debió haberse estremecido de alegría. Pues, aunque antes esto había ocurrido, porque el Señor estaba haciendo prodigios y señales, la verdad es que en este momento ocurrió en respuesta a la pregunta de Juan el Bautista. Con esta respuesta, la intención de nuestro Señor era sacarlo de ese estado terrible de duda en el que él se encontraba. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres he anunciado el Evangelio. Mis hermanos, la respuesta que está dando nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de una profecía que ya estaba escrita y Juan lo sabía. Estamos hablando de Isaías capítulo 35 versículo 5 e Isaías capítulo 61 versículo 1. Entonces, ¿qué quiero decirle, mis hermanos? Es en este Cristo todopoderoso que debe estar puesta nuestra esperanza. Él es la fuente que puede limpiarnos de toda angustia. Él es el único que puede quitarnos, limpiarnos de toda duda. Estamos débiles, estamos confundidos, estamos dudosos. Vengamos a los pies de Cristo. Él es quien dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Gloria a Dios, porque es Cristo quien puede fortalecernos. Él es el único que verdaderamente nos puede sacar de nuestras dudas. Finalmente, quiero que leamos el versículo 6, lo que dice el Señor allí. Nuestro Señor dice: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. El Señor nos está diciendo: dichoso el que sin dudas acerca mi identidad. Él está diciendo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy tu Salvador. Cuando vengan las dudas, mis hermanos, una vez más les repito, que es importante que nosotros recordemos en quién nosotros hemos creído. Es importante que nosotros recordemos lo que nosotros somos con Él. Recordemos que nosotros somos ¿qué? Coherederos juntamente con Cristo. Y quiero cerrar leyendo 1 de Juan capítulo 3, versículos 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mis hermanos, las dudas son parte de nuestros pensamientos. La diferencia es a quién usted va a acudir cuando vengan esos momentos de duda. La diferencia es cómo usted va a enfrentar esa duda. Una duda puede venir a su cabeza y puede servirle para crecimiento cuando usted encuentra respuesta en Cristo. O puede servirle también para apartarse completamente de Él. Quiera Dios que nosotros podamos, cuando vengan estos momentos de dificultad, cuando el mundo nos abata, cuando tengamos información incompleta, cuando tengamos expectativas no cumplidas, quiera Dios que nosotros podamos venir delante de Él humillados, confesarle nuestra condición y pedirle que nos disipe las dudas que tenemos. Amén. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, que nosotros te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra, porque en ella hallamos consuelo, Señor. En ellas hay vida eterna. Padre, gracias por lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza está puesta en Él. Y gracias por esta esperanza venidera que nosotros tenemos como hijos tuyos. Gracias, Padre, porque nosotros le veremos tal cual es y seremos transformados como Él. Y una vez transformados, ya no tendremos más dudas, ya no tendremos más preocupaciones. Ya todo lo que es pecado, todo aquello que nos aparta de ti, Señor, se quitará. Gracias, Señor, por este privilegio. Y nosotros aprovechamos en este tiempo, Señor, para orar por aquellos que están aquí presentes que no te conocen. Orar por ellos, Señor, para que tú abras su entendimiento y ellos puedan saber que solo en Cristo hay vida. Que pueden entender que una vida separada de Cristo no hay nada que hacer. Es una vida que se conduce a perdición. Que solo a través de Cristo y por aquello que Él hizo en aquella cruz del Calvario, oh Señor, ellos pueden volver a tener una relación contigo. Padre, clamamos a ti para que tú tengas misericordia con ellos, así como tú tuviste con nosotros. Clamamos a ti, Señor, para que como iglesia nosotros podamos esperar de manera fiel la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando Él venga nos encuentre haciendo así, Señor. Que cada miembro de esta comunidad entienda el compromiso que tenemos delante de ti. Oh Señor, que debemos guardarnos para ti. Que lo más importante es que nosotros pongamos la vista en las cosas de arriba, Señor. Que nos olvidemos de las cosas de este mundo. Que no hay nada, oh Señor, que nosotros nos tenga que faltar porque te tenemos a ti, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. Asimismo, clamamos a ti por aquellos hermanos que están en bienaventuranza, para que también tú les bendigas y les permitas también ir con bien a sus hogares. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.